La vieja furgoneta de Marcus Weber se deslizaba lentamente por el sinuoso camino de entrada a la finca de Bran. La mansión se alzaba ante él, con sus altas agujas perforando el cielo azul pálido. No podía dejar de contemplar la grandiosidad del lugar. Cada año Marcus trabajaba en casas más y más lujosas, pero la finca de Bran, Bronzeville, como la llamaban los lugareños, era de otra clase. Se alzaba en las afueras de Berlín, un enorme pedazo de historia arquitectónica que parecía sacado de un sueño. Al aparcar la furgoneta, Marcus vio su reflejo en el espejo lateral. Tenía la cara áspera, con rastrojos de días sin afeitarse, y los ojos azules cansados, fatigados por años de trabajo y una vida de arrepentimientos. A los 38 años, ya se había hecho un nombre en el negocio de la restauración, conocido por su meticulosidad y su buen ojo para los detalles. Su trabajo le llevaba a palacios y casas prestigiosas, pero Bronzeville le parecía algo de otra época, algo insondable para él. «Parece que hemos llegado», murmuró Marcus, pasándose una mano por la barba oscura y pulcramente recortada. Cogió su bolsa de herramientas del asiento del copiloto y se ajustó sus desgastados vaqueros, comprobando los detalles de su encargo por teléfono. Una simple restauración, pensó. Solo una puerta vieja. Nada en lo que perderse. La anciana que le recibió en la puerta vestía un impecable uniforme negro y mantenía una postura firme y dominante. «Herr Weber, le estábamos esperando», le dijo, invitándole a pasar con una mirada formal. Con mano firme, le indicó que la siguiera por el amplio vestíbulo. El olor a cera de abeja y madera pulida le invadió al instante, desencadenando un torrente de recuerdos. Era el olor del taller de su padre, un lugar lleno de precisión y artesanía que Marcus había llegado a amar a pesar de la soledad y las penurias a las que a menudo conducía. Siguió al ama de llaves por el amplio vestíbulo, con sus pasos retumbando en los suelos de mármol. Las paredes de la mansión estaban cubiertas de relucientes antigüedades, reliquias de una época pasada de riqueza y estatus. «Por favor, espere aquí», dijo el ama de llaves, señalando un sillón antiguo. «Frau Bran se reunirá con usted en breve». Marcus asintió y se sentó, observando la habitación. La habitación era magnífica. Del techo colgaba una lámpara de araña de intrincada decoración y las paredes estaban adornadas con cuadros que parecían demasiado valiosos para pertenecer a una simple casa. Sin embargo, un cuadro le llamó la atención. Estaba colgado en la pared del fondo, enmarcado en un marco negro y plateado. A primera vista era un retrato corriente, pero algo en él le aceleró el corazón. Una mujer joven de expresión serena sostenía en sus brazos a dos gemelos recién nacidos. Sus ojos, suaves y contemplativos, parecían encerrar algún tipo de misterio. Los gemelos estaban envueltos en mantas y sus rostros ocultos por la sombra del cuadro. Marcus se levantó lentamente, atraído por el cuadro como una polilla por una llama. Se le cortó la respiración. No. No podía ser. La mujer del cuadro se parecía inconfundiblemente a su madre, Hannah. La misma sonrisa amable, la misma mirada atenta. ¿Y los gemelos? No se podía negar, el niño de la izquierda tenía los mismos ojos color avellana que los suyos. Y el niño de la derecha tenía a su hermano, Lucas. No puede ser, susurró Marcus, y su mano tembló al coger el marco. Había visto este cuadro antes. O al menos la versión que había colgado en la casa de su infancia antes del incendio, el incendio que se lo había arrebatado todo. A su madre. A su hermano gemelo. A su padre. A Marcus se le aceleró el corazón al recordar el incendio que había arrasado su casa cuando solo tenía 8 años. Los gritos desesperados de su padre llamando a su mujer y a sus hijos mientras las llamas lamían las paredes. El crepitar de la madera quemada. El humo asfixiante. Aún podía oír sus propios gritos, el pánico y el terror que se habían apoderado de él cuando su padre lo había sacado de la casa, pero se dio cuenta demasiado tarde de que su madre y Lucas habían perecido en las llamas. La imagen de su hermano, su gemelo, el que creía desaparecido para siempre, sumió a Marcus en la niebla. Cerró los ojos, tratando de desterrar el recuerdo. Pero no le dejaba marchar. Su madre llevaba muerta 30 años, y Lucas también debería haber muerto. Entonces, ¿por qué le miraba la cara desde aquel maldito cuadro? ¿Pasa algo, Herr Weber? Una voz interrumpió sus pensamientos. Marcus parpadeó, con el corazón aún latiéndole con fuerza en el pecho, y se volvió hacia la mujer, alta y elegante,
Llevaba el pelo plateado recogido en un moño y su rostro mostraba una expresión de serena autoridad. Lo estudió con ojos fríos y calculadores. Ah, Frau Brand. Mis disculpas, estaba abrumado por su magnífica colección, tartamudeó Marcus, apartándose del cuadro, aunque su mirada seguía fija en él. Ese retrato, es una reliquia, interrumpió Frau Brand, con un tono frío pero comedido. Tiene un valor sentimental, aunque no tiene un significado histórico particular. Sus palabras no se correspondían con la agudeza de sus ojos, y Marcus no podía evitar la sensación de que había más en esta imagen de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Si me siguen, les mostraré una puerta que necesita ser restaurada, continuó Frau Brand, con voz firme a pesar de la tensión. Marcus asintió, aunque en su mente seguían pululando preguntas. ¿Por qué había acabado aquí aquel retrato de su familia? ¿Cómo había acabado en manos de Brand? ¿Y por qué Frau Brand parecía tan incómoda cuando preguntó por él? Mientras caminaban hacia la puerta que reclamaba su atención, Marcus no podía evitar la sensación de que la propia mansión estaba viva, observándole y esperando a que revelara sus secretos. Sus sospechas sobre las marcas, la conexión de su madre con ellas y el misterioso retrato no hacían más que aumentar a cada momento. Pero una cosa que Marcus sabía con certeza era que ya no era un simple carpintero. Se había visto arrastrado a algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. Y estaba decidido a llegar al fondo del asunto, costara lo que costara. Para su sorpresa, la vieja puerta que había venido a restaurar no era una simple antigüedad, formaba parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras estudiaba sus intrincadas tallas, Marcus se dio cuenta de que cuanto más trabajaba con sus manos, más cerca estaba de desentrañar la enmarañada red que había enredado a su familia durante tantos años. Pero no tenía ni idea de lo profundo que era el secreto, ni de lo peligrosa que sería la verdad cuando la revelara. A la mañana siguiente del inquietante descubrimiento de Marcus, al volver a entrar en Bronzeville, sus pensamientos le invadieron con un gran peso. La mansión, con su formidable presencia y sus ricos y opulentos salones, parecía aún más imponente que antes. No podía quitarse de encima la sensación de que la mansión le ocultaba algo, una verdad enterrada profundamente bajo las capas de lujo e historia. Cuando entró en su taller provisional del ala este, la ventana estaba lo bastante abierta como para dejar entrar el sol de la mañana, que proyectaba largas sombras sobre los muebles antiguos que lo rodeaban. Pero Marcus no había venido aquí en busca de antigüedades. Había venido a por respuestas. Dejó la bolsa de herramientas en el suelo con más fuerza de la necesaria y su mirada se detuvo en las enormes puertas. Estaban elaboradamente decoradas con tallas, como la que él iba a restaurar. Pero Marcus no tenía trabajo que hacer hoy. No podía dejar de pensar en el retrato. El retrato de su madre. Removía algo muy dentro de él, algo que había estado enterrando durante años. Pero, ¿por qué lo tenían los Brand? ¿Cómo había acabado en sus manos? ¿Y por qué se sentía tan mal? En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido e Ingrid, el ama de llaves, apareció con una cafetera. Su suave pelo gris y sus ojos cálidos le recordaron a Marcus a su antigua profesora del colegio. Sonrió débilmente y dejó el café sobre la mesa de trabajo. Buenos días, señor Weber. Pensé que necesitaría reponer fuerzas. Viene aquí temprano todos los días. Marcus sonrió tenso y se sirvió una taza. Gracias, Ingrid. Estaba pensando en el trabajo. Sus ojos se suavizaron. Sí, creo que sí. Eres un hombre minucioso y he oído que tu trabajo es de los mejores de Berlín. Dicen que puedes restaurar cualquier cosa, por perdida que parezca. Marcus respiró hondo y pasó los dedos por el borde de la taza. No estaba pensando solo en la puerta, dijo con cuidado, lanzando una mirada lasciva a Ingrid. Ayer estaba mirando algo, un cuadro. Ingrid se tensó, y la calidez de sus ojos fue rápidamente sustituida por una expresión de recelo. Se cruzó de brazos y su postura se volvió más formal. Ah, sí. El retrato de Lady Brand. Lleva años colgado aquí. Forma parte de la colección familiar. Lady Brand, repitió Marcus, enarcando una ceja. La mujer del cuadro me resultaba muy familiar. Algo apareció en el rostro de Ingrid, tal vez preocupación, tal vez miedo, pero desapareció antes de que Marcus pudiera estar seguro.
Ingrid miró rápidamente alrededor de la habitación y entrecerró los ojos. Es una reliquia familiar, señor Weber. Nada más que eso. El pasado es a veces más complicado de lo que queremos admitir. Pero debería centrarse en su trabajo. Marcus no podía creer su cambio de comportamiento. Algo en la reticencia de Ingrid le dolía. Sabía más de lo que decía. Su mirada se detuvo en ella un momento, pero ella parecía decidida a guardar silencio. Lo dejó así. Mientras trabajaba en la puerta ese día, sus pensamientos volvían una y otra vez al retrato. Tenía que averiguar más. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había reaparecido en este lugar después de tantos años? Al anochecer, cuando el sol empezaba a ponerse, Marcus recorrió de nuevo la casa, esta vez con el pretexto de seguir explorando la restauración. La mansión ya estaba más tranquila. El ruido de la casa se había apagado cuando los sirvientes se retiraron a descansar. Se deslizó en silencio por el pasillo hacia el ala este, donde colgaba el retrato. La casa parecía diferente al anochecer, más oscura, más opresiva. Los grandes ventanales, que antes dejaban entrar tanta luz solar, ahora proyectaban largas sombras en las paredes. Marcus miró por el pasillo hacia la puerta de la habitación con el retrato, asegurándose de que nadie le observaba. Empujó la puerta lentamente, el chirrido de las bisagras más fuerte de lo que le hubiera gustado. La habitación estaba vacía. Entró y el silencio se apoderó de él mientras se dirigía hacia el retrato. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El rostro de su madre estaba allí de nuevo. Y junto a ella estaban los gemelos. Pero, ¿por qué estaba aquí ese retrato? ¿Y qué le había ocurrido? Marcus. La voz, grave y repentina, le hizo dar un respingo. Se dio la vuelta rápidamente, con el corazón latiéndole frenéticamente. Ilse Brand, la casera, estaba de pie en la puerta, y la expresión de su rostro era ilegible. Pensé que te encontraría aquí. Y admiraba la colección, se apresuró a decir Marcus, alejándose un paso del retrato. Es bastante notable. Ilse lo estudió detenidamente, con mirada aguda y calculadora. Es una reliquia. Un recuerdo de la historia familiar. ¿Te interesa, verdad? Marcus tragó saliva, con la pregunta en el aire. ¿Es que? Nunca había visto nada igual. El parecido familiar es asombroso. Dudó. ¿Hay alguna razón en particular por la que este retrato sea tan importante? Algo brilló en los ojos de Ilse, pero rápidamente lo ocultó con una sonrisa. Esta casa ha pertenecido a la familia Brand durante generaciones. Cada objeto tiene una historia, Marcus. Y cada historia tiene su propio peso. Algunas de esas historias es mejor dejarlas enterradas. A Marcus se le aceleró el pulso, pero mantuvo una expresión neutra. Lo comprendo, respondió en voz baja. Pero hay algo que no entiendo. ¿Cómo ha acabado este retrato en tu colección? La sonrisa de Ilse tembló y Marcus casi pudo sentir cómo se tensaba. Guardó silencio un rato. Luego, inclinando ligeramente la cabeza, respondió. Es una reliquia. Un recuerdo sentimental de hace mucho tiempo. No es más que eso. Y ahora, si ha terminado, creo que debería volver a su trabajo, Herr Weber. Hay mucho que hacer. La frialdad de su tono era inconfundible. Los ojos de Ilsa se detuvieron en él un instante más. Luego giró sobre sus talones y se alejó a grandes zancadas. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras desaparecía entre las sombras. Marcus se quedó quieto, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Algo iba mal. La reacción de Ilse a sus preguntas no hizo sino reforzar sus sospechas. Ella ocultaba algo. Y él iba a averiguar qué era. Mientras caminaba de vuelta al taller, los pensamientos de Marcus se agitaban. Tenía que tener cuidado. Cada rincón de la mansión parecía estar lleno de secretos, y cuanto más escarbaba, más peligroso se volvía. Pero una cosa estaba clara. La historia de su familia estaba entrelazada con la de la familia Brand mucho más estrechamente de lo que hubiera imaginado. Tenía que averiguar la verdad, le costara lo que le costara. Los días siguientes estuvieron llenos de una extraña mezcla de concentración y ansiedad. Marcus se puso manos a la obra y restauró meticulosamente la puerta para devolverle su esplendor original.
Las intrincadas tallas que representaban figuras mitológicas, uvas, vides y pájaros, habían quedado estropeadas por años de desgaste y descuido. Sin embargo, en la intimidad del ala este, encontró consuelo en el movimiento rítmico de sus instrumentos. Era el único lugar de la mansión donde se sentía dueño de la situación. Pero ni el retrato ni las crípticas palabras de Ilse abandonaron su mente. Aquí había algo más, algo mucho más oscuro que el simple trabajo de restaurar una vieja puerta. Podía sentirlo en el aire pesado de Bronzeville, en la forma en que las sombras parecían alargarse a su alrededor mientras deambulaba por los pasillos. La imagen de su madre le perseguía, y no podía evitar la sensación de que no era solo una imagen. Era una señal, una pista que apuntaba a algo que aún no podía comprender. Una tarde, mientras trabajaba inmerso en los detalles de la restauración, Ingrid volvió a acercarse a él. Llevaba una bandeja con café recién hecho, y sus movimientos eran más apresurados que de costumbre. Con un suspiro, la dejó sobre la mesa de trabajo. ¿Va todo bien?, preguntó Marcus, volviendo la vista hacia la puerta. Notó los rasgos de preocupación en el rostro de Ingrid. Ingrid dudó antes de contestar. He estado pensando en nuestras conversaciones sobre el pasado, dijo en voz baja. Miró por encima del hombro para asegurarse de que estaban solos. Sabes más de la familia Brand de lo que crees, ¿verdad? A Marcus se le aceleró el corazón. Se limpió las manos en el trapo y lo dejó a un lado, poniéndose de pie. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Ingrid parpadearon con recelo, pero no pudo ocultar la emoción que se escondía bajo su tranquila apariencia. Sé que buscas respuestas. ¿Quieres entender por qué el retrato de tu madre está aquí, por qué fuiste arrastrada a esta red de secretos? Pero ten cuidado, Marcus. Esta familia. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado, no son lo que parecen. Hay cosas sobre tu madre en esta casa que es mejor no tocar. Marcus se inclinó hacia él, con los ojos entrecerrados. ¿Qué es lo que sabes? ¿Que no me estás contando? Ingrid apartó la mirada, luchando claramente con algo en su interior. Finalmente habló, con una voz apenas por encima de un susurro. Tu madre formaba parte de esta familia, Marco. Pero no por voluntad propia. Fue desterrada. ¿Conoces la historia? Marcus se quedó helado, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Sus instintos le decían que presionara más, que exigiera la verdad, pero algo en el tono de Ingrid le hizo detenerse. Fuera lo que fuese lo que iba a decir, era algo que echaría por tierra todo lo que él creía saber. Las manos de Ingrid temblaban ligeramente mientras continuaba. Tu madre, Hannah, estuvo una vez enamorada de un hombre que era jardinero, tu padre, Friedrich Weber. Wilhelm, tu abuelo, no podía aceptarlo. No quería la vergüenza de semejante escándalo. Hizo que Hannah eligiera entre la familia y el amor. Ella eligió a tu padre. Y luego fue desechada. A Marcus se le cortó la respiración. Siempre había sabido que la relación de su madre con su padre estaba mal vista, pero oírlo tan claramente fue como un puñetazo en el estómago. ¿Así que fue desterrada, y por eso vivíamos en la pobreza? ¿Por qué nos obligaron a escondernos? Ingrid asintió lentamente. Sí. Wilhelm era un hombre poderoso y no podía soportar la idea de que su hija se casara con alguien como Friedrich. Hicieron la vida de tu madre insoportable, hasta el punto de que tuvo que marcharse, llevarse a los niños y empezar de nuevo. Intentó construir una nueva vida para los dos, Marcus. Pero su pasado, la sombra de la familia Brand, la seguía a todas partes. Y después del incendio. Después de la tragedia. Desapareció de sus vidas por completo. Marcus apenas podía comprender lo que había oído. Toda su vida había creído que la tragedia del incendio había sido un accidente, una mera desgracia que le había arrebatado a su madre y a su hermano. Pero ahora, mientras las palabras de Ingrid resonaban en sus oídos, la verdad parecía mucho más siniestra. ¿Podría ser que el incendio no hubiera sido un accidente? ¿Tendrían algo que ver las marcas? Tragó con fuerza, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarle. Pero, ¿por qué? ¿Por qué mi madre nunca me dijo la verdad? ¿Por qué me dejó crecer sin saber que formaba parte de esta familia? Ingrid parecía estar luchando con el peso de su propio conocimiento.
Porque no podía permitir que formaras parte de este mundo, Marcus. No quería que te convirtieras en un peón de su juego. Quería protegerte del dolor y la traición. Pensó que era mejor que no supieras nada, que no tuvieras conexión con ellos, que saber la verdad y vivir bajo su control. Marcus apretó los puños, con la rabia y la confusión golpeándole como un huracán. Era una revelación que nunca había esperado. Su madre, una mujer que había sacrificado tanto, había ocultado la verdad no por vergüenza, sino por amor. Había elegido protegerle, evitarle la vida que ella misma había vivido. Pero ahora, de pie en medio de Bronzeville, rodeado por los fantasmas de un pasado que nunca conoció, Marcus no pudo evitar sentirse traicionado. Traicionado por una familia que ni siquiera sabía que tenía. Traicionado por las mentiras que definieron toda su existencia. Le temblaban las manos mientras se acercaba a la puerta y sus pensamientos se agitaban. ¿Qué pasa con Lucas?, preguntó en un susurro apenas audible. ¿Qué le ha pasado? Ingrid vaciló, su rostro se suavizó con simpatía. Lucas desapareció en el incendio. Todos pensamos que se había ido. Pero... le tembló la voz. He oído rumores, Marcus. Rumores de que Lucas sobrevivió, que está aquí, viviendo bajo otro nombre. No puedo estar seguro, pero si escarbas más profundo, podrías encontrar la verdad. Aquellas palabras golpearon a Marcus como un trueno. Lucas, su hermano gemelo, podría seguir vivo. Después de todos estos años, podría estar delante de sus narices, oculto en las sombras de esta mansión. Las preguntas se agolpaban en su cabeza y quería saber la verdad. Pero de una cosa estaba seguro, no podía confiar en los Bran. Le habían mentido, manipulado y ocultado la verdad durante demasiado tiempo. Marcus se volvió hacia Ingrid, con la mirada aguda y decidida. Debo saberlo todo. Todo sobre mi madre, mi hermano, sobre esta casa. Y encontraré a Lucas. Ingrid le dirigió una mirada larga y escrutadora, y por primera vez vio en sus ojos algo distinto del miedo. Algo parecido a la esperanza. Ten cuidado, Marco. Las marcas no revelan sus secretos tan fácilmente. Y no todos en esta casa estarán contentos con tu búsqueda de la verdad. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Marcus solo en el silencioso taller. Sentía el peso de la tarea que tenía por delante sobre sus hombros. Pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Tenía que descubrir la verdad sobre su familia. Tenía que encontrar a Lucas. Y no se detendrá ante nada para descubrir un legado destrozado que ha permanecido oculto durante demasiado tiempo. Los días siguientes a las revelaciones de Ingrid estuvieron marcados por un tenso silencio y una quietud que descendieron sobre Marcus como una espesa niebla. Cada crujido de las tablas del suelo de Bronzeville, cada mirada fugaz del personal, le hacían sentirse como un hombre caminando por un campo de minas. No podía evitar la sensación de que los muros se cerraban, de que todos sus movimientos eran vigilados. Era como si la propia mansión estuviera llena de secretos, todos ellos esperando a que él los revelara, algunos de ellos con consecuencias que aún no podía adivinar. Los pensamientos de Marcus se consumían pensando en Lucas. La posibilidad de que su hermano gemelo siguiera vivo, viviendo bajo un nombre falso, oculto, era a la vez una chispa de esperanza y una fuente de profunda confusión. ¿Cómo había sobrevivido Lucas al incendio? ¿Por qué su padre nunca le había contado la verdad? Las preguntas revoloteaban en su cabeza, como buitres esperando el momento oportuno para atacar. Una noche, tras otro largo día de trabajo, Marcus se encontró de nuevo caminando por los pasillos de la mansión, con sus pasos resonando en el silencio. Su mano buscó instintivamente el teléfono que llevaba en el bolsillo y miró la hora. Era tarde, y la casa parecía vacía, con solo el susurro ocasional de los sirvientes preparándose para el día siguiente. No estaba seguro de por qué estaba aquí, deambulando por los grandes salones. Se sentía atraído por el corazón de la mansión, donde el pasado parecía brillar en cada detalle ornamentado, en cada mueble. Necesitaba entender esta casa, su historia, su papel en la trágica historia de su familia. Al pasar por el salón, algo le llamó la atención. La puerta estaba un poco entreabierta. Marcus sintió curiosidad, se acercó y empujó suavemente la puerta. Dentro había una biblioteca oscura con hileras de libros antiguos alineados en las paredes.
En el aire flotaba un ligero olor a papel y cuero viejos. Era un lugar donde se guardaban historias enterradas durante mucho tiempo. Y en el centro de la habitación había una figura silenciosa, casi fantasmal en la penumbra. ¿Lucas? La voz de Marcus llegó con un suspiro silencioso. La figura se giró lentamente, y por un momento el corazón de Marcus se hundió. Ante él estaba el hombre que creía haber perdido para siempre. Su hermano gemelo. Pero no era un reencuentro, no era una reunión alegre. Una mueca de dolor se congeló en el rostro de Lucas, cuya piel aún mostraba las horribles quemaduras del incendio que había separado a su familia. Sus ojos, oscuros y atormentados, miraban a Marcus, llenos del peso de años perdidos en el silencio. A Marcus le tembló la voz cuando dio un paso adelante, la incredulidad aún nublaba sus pensamientos. «Lucas, ¿de verdad eres tú?» Lucas asintió, con los ojos fijos en el suelo. Dio un paso vacilante y se detuvo. Llevaba en la mano un cuaderno pequeño y raído, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Marcus lo reconoció de inmediato. Era la letra de Helga. Era su diario. Esto es a lo que me he estado aferrando», escribió Lucas en su cuaderno, con los dedos temblorosos. «Esta es la clave de todo». Marcus se acercó, con el corazón latiéndole frenéticamente. No podía creer lo que estaba viendo. Su hermano estaba vivo. Y Helga, la única confidente de su madre en esta mansión, había sabido la verdad todo el tiempo. Ella había estado ocultando las respuestas, ¿pero por qué? ¿Y por qué Lucas se había visto obligado a vivir en silencio todos estos años? Lucas extendió la mano y le entregó el cuaderno a Marcus. Este asintió en silencio y empezó a leer. Las notas eran viejas, escritas con mano pulcra. Contaban los secretos de un amor prohibido, una traición y un trágico incendio. Pero había una anotación que destacaba entre las demás, una que dejó a Marcus sin aliento. Estaba fechada el 14 de marzo de 1995, la víspera del incendio. «Estoy horrorizada», escribió Helga. «El incendio no fue un accidente. Ahora sé que Ilse lo planeó todo. Me observaba y esperaba el momento oportuno para atacar. Me llevé el cuadro para mantenerlo a salvo. Es el legado de Hannah y merece ser recordada. Pero temo por Lucas. Si algo me pasa, se quedará sin nada. Lo esconderé, lo llevaré lejos de aquí. Sobrevivirá a esto, aunque yo no lo haga». A Marcus le temblaron las manos al leer la última parte de la entrada. Su madre lo sabía. Sabía la verdad sobre el incendio. Y de alguna manera había sacado a Lucas de la casa en llamas. Pero, ¿por qué Helga lo había ocultado? ¿Por qué Lucas se veía obligado a vivir en la sombra, testigo mudo de todo lo que ocurría? Marcus levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Lucas. Ella lo sabía. Sabía lo del fuego, lo de Ilse. Sabía de lo que eran capaces. Lucas asintió, con expresión sombría. Volvió a anotar en su cuaderno. «Helga me sacó del fuego aquella noche. Me salvó. Pero Ilse no se detuvo. Siguió vigilando, lo controlaba todo. No podía quedarme con Helga, tenía que mantener las distancias, por su propia seguridad. Pero ella no dejaría de buscar la verdad. Me he estado escondiendo, Marcus. Todos estos años. He visto cómo lo tergiversaban todo. Esperé a que lo descubrieras. Ahora que estás aquí. Tenemos que detenerlos». Marcus cerró los ojos, con el peso de las revelaciones presionándole. Toda su vida se había basado en mentiras, las mentiras que le habían contado las marcas. Y ahora Lucas estaba aquí, frente a él, vivo y sufriendo por culpa de la misma familia que los había separado. «Los detendremos», dijo Marcus, con determinación en la voz. «Lo sacaremos todo a la luz. Nos aseguraremos de que se sepa la verdad». Algo brilló en los ojos de Lucas, alivio, esperanza, tal vez, pero fue fugaz. Permaneció en silencio, pero su mano aferró el cuaderno con más fuerza, como si la sola idea de revelar la verdad fuera tan peligrosa como necesaria. «Te ayudaré», escribió Lucas, con mano firme. «Pero tenemos que tener cuidado. Hay ojos por todas partes. No podemos confiar en nadie». Marcus asintió solemnemente.
El camino no estaba claro y el peligro era real. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Su familia, su verdadera familia, seguía allí, enterrada bajo décadas de mentiras. Era hora de romper esas mentiras. Marcus se quedó mirando las destartaladas páginas del cuaderno y se dio cuenta de que el siguiente paso sería el más difícil. Tenían que enfrentarse a las marcas. Debían descubrir la verdad sobre el incendio, sobre la conspiración, sobre el asesinato que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Pero no podían hacerlo solos. Necesitaban ayuda. Tuvieron que recurrir a quienes estaban dispuestos a apoyarles y a arriesgarlo todo. Marcus se dio cuenta de que el precio de la verdad era alto. Pero era un precio que estaba dispuesto a pagar. Los días que siguieron al descubrimiento de Marcus en la biblioteca habían sido tensos y llenos de una nueva sensación de propósito. Lucas, su gemelo, su hermano, estaba vivo y a su lado, pero seguían rodeados de sombras, rodeados de una familia dispuesta a todo para mantener ocultos sus secretos. El peso de todo lo que se había revelado hasta entonces pesaba sobre los hombros de Marcus. Había pensado que buscaba un simple secreto familiar, pero ahora se daba cuenta de que se había topado con algo mucho más oscuro, algo que podría arruinar vidas si la verdad salía a la luz. Lucas había vivido bajo un alias durante años, trabajando discretamente como chofer para los Bran. Siempre presente pero siempre fuera de la vista, siempre en silencio. El hombre en que se había convertido distaba mucho del gemelo alegre y despreocupado que Marcus recordaba de su infancia. El incendio les había arrebatado todo y, aunque Lucas había logrado sobrevivir, estaba marcado, tanto física como emocionalmente. Su silencio lo decía todo. Había pasado todos estos años en la sombra, esperando el momento adecuado para abrirse a Marcus, pero ese momento había llegado. Su primera conversación había sido un torbellino de emociones, pero Marcus sabía que no podían permitirse pensar en el pasado. Tenían que centrarse en la tarea que tenían entre manos, había que revelar la verdad, costara lo que costara. Cada momento que pasaban en esta mansión, bajo el techo de los Bran, era un riesgo más. Pero con la ayuda de Lucas, por fin podrían enfrentarse a los demonios que habían atormentado a su familia durante tanto tiempo. Aquella mañana, mientras Marcus caminaba por los pasillos de Bronzeville, se sentía más cauteloso que nunca. El aire parecía denso, como si la propia casa supiera que se estaba gestando una tormenta en su interior. Pasó la noche reflexionando sobre sus próximos pasos. ¿Qué haría falta para descubrir la verdad sobre el incendio y la implicación de los Bran? Tenía un plan, pero era un plan arriesgado. Las marcas eran poderosas, e Ilse era mucho más peligrosa de lo que Marcus había imaginado. Era despiadada, astuta y llevaba décadas manipulando todo a su alrededor para mantener el control. Marcus no dudaba de que no se detendría ante nada para evitar que la verdad saliera a la luz. Pero ella le había subestimado. Hoy era el día en que daría el siguiente paso. Marcus había quedado con Lucas en el jardín, la parte de la mansión que siempre había mantenido la calma en medio del caos. La vieja Rosaleda era el lugar donde Lucas y él habían jugado de niños, antes de que todo cambiara. Era una sensación extraña caminar por un sendero bordeado de arbustos y parterres, crecidos por el paso del tiempo, pero aún familiares. Las rosas las había plantado su padre hacía tantos años. Los recuerdos parecían lejanos, como salidos de un sueño. Cuando entró en el jardín, Lucas ya estaba allí, de pie junto a la fuente de piedra, de espaldas. Parecía ensimismado, con la mirada perdida. Cuando Marcus se acercó, Lucas se dio la vuelta, con expresión indescifrable. Tenía el cuaderno en la mano, como hacía siempre que tenía algo que decir. He estado investigando un poco más, escribió Lucas con letra rápida y urgente. He encontrado algo en las antiguas dependencias de la servidumbre. Tiene que ver con el incendio. Hay un libro de contabilidad, documentos de la época del incendio. Creo que intentaban ocultar algo. Si lo conseguimos, podremos probarlo todo. A Marcus se le aceleró el pulso. El incendio, el incidente que había destrozado a su familia, estaba a punto de hacerse público de una vez por todas. Pero sabía que no podían entrar en la mansión y empezar a rebuscar entre documentos antiguos. Ilse era demasiado astuta y los Bran tenían demasiados ojos vigilando cada rincón de la finca. Necesitaban una estrategia que no levantara sospechas. ¿Dónde lo encontramos?, preguntó Marcus, bajando la voz.
Lucas señaló hacia el otro extremo de la mansión, donde estaba la antigua ala de servicio. En uno de los almacenes. El libro debería estar allí, oculto tras una pared falsa. Puedo hacer que entremos, pero tenemos que actuar rápido. Marcus respiró hondo, sintiendo el peso del momento presionándole. Estaban a punto de correr un enorme riesgo que podría dejar todo al descubierto o enterrarlos para siempre. Pero ya no había vuelta atrás. Habían llegado hasta aquí y la verdad debía ser revelada. Lo haremos esta noche, dijo Marcus, con voz firme. Conseguiremos el libro y los documentos, y luego nos reuniremos con ellos cara a cara. No más juegos. Lucas asintió, su rostro sombrío pero decidido. Estaré listo. Cuando se separaron, Marcus no pudo evitar la sensación de la enormidad de lo que estaban a punto de hacer. Habían pasado años viviendo bajo la sombra de las marcas, obligados a guardar silencio bajo el peso de secretos que nunca les habían pertenecido. Pero ahora que la verdad estaba en sus manos, tenían la oportunidad de arreglar las cosas. La noche parecía más fría de lo habitual cuando Marcus regresó a su taller. Tenía la mente ágil, pero el corazón oprimido. Si triunfaban esta noche, todo cambiaría. La fachada cuidadosamente construida de la marca se desmoronaría, y los secretos que se habían guardado durante tanto tiempo se revelarían al mundo. Pero no había garantías de éxito. Si les descubrían, las consecuencias serían nefastas. Preparándose para la velada que se avecinaba, Marcus no podía evitar la sensación de que el tiempo apremiaba. Los Brand ya estaban preparando la gala, una gran fiesta en honor del 85 cumpleaños de Wilhelm Brand. A ella asistiría toda la élite de Berlín, y los Brand necesitaban mantener su reputación. Pero Marcus sabía que la fiesta de cumpleaños era algo más que una celebración. Era una escena, el acto final de una obra que llevaba décadas desarrollándose y que Ilse estaba decidida a controlar. Y esta fue la escena en la que finalmente se revelaría la verdad. El día de la gala, la mansión bullía de actividad. Marcus sintió una extraña mezcla de expectación y miedo al entrar en el salón de baile, vestido con un traje oscuro que parecía demasiado formal para su atuendo habitual de trabajo. El salón de baile ya estaba preparado, las mesas relucientes con cubiertos y copas, las lámparas de araña arrojando una luz cálida sobre el suelo pulido. Se sintió como un intruso, un fantasma en casa ajena. Pero hoy tenía un propósito. Hoy conseguiría el libro de cuentas. Hoy aprendería la verdad. Lucas le aseguró que el plan estaba en marcha. Tendrían que esperar a que las fiestas nocturnas estuvieran en su apogeo, y entonces podrían moverse sin llamar la atención. Mientras tanto, Marcus permaneció cerca de los demás sirvientes, ocultándose lo mejor que podía de las miradas indiscretas. No podía permitirse ser visto por Ilse y Klaus, que ya se habían mezclado con sus invitados y eran perfectos anfitriones para su público. A medida que avanzaba la noche, la tensión crecía en el pecho de Marcus. No había visto a Lucas desde su anterior encuentro y no podía evitar preocuparse de que el plan pudiera salir mal. Cada vez que alguien pasaba a su lado, tenía la sensación de que podían estar observándole. Pero cuando el reloj se acercaba a medianoche, recibió la señal. Lucas hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, al otro lado de la habitación. Era la hora. El corazón de Marcus se aceleró mientras seguía a Lucas por los ocultos pasillos de servicio hacia el almacén, donde se guardaba el libro de contabilidad. Cada paso parecía resonar en el silencio de la casa, y cada paso era un recordatorio del riesgo que estaban corriendo. Cuando llegaron a la puerta, Lucas se detuvo con la mano en el pomo. Miró a Marcus, con expresión decidida pero cansada. Esto es todo, escribió Lucas en su cuaderno. Una vez que hagamos esto, se acabó. No podremos volver atrás. Marcus asintió. No había vuelta atrás. Habían llegado demasiado lejos para detenerse. Y cuando la verdad saliera a la luz, todo cambiaría.